Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para profundizar en lo que ya planteamos en nuestro primer bloque, lo que está ocurriendo con el precio del dólar, pero también analizarlo desde una perspectiva global, porque hay vientos de recesión, así lo plantean al menos algunos bancos y algunos analistas a nivel internacional, fundamentalmente por los temores de que Estados Unidos se esté desacelerando. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el gerente general de Rubix, Sergio Tricio. Gracias por el contacto, Sergio. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Sergio, partamos hablando primero por el precio del dólar que hoy día rompe nuevamente precios récord, supera los 900 pesos y ratifica esta tendencia de fortalecimiento del dólar acá en el mercado local. ¿Qué es lo que le está dando sustento a este crecimiento que ha sido muy fuerte además, Sergio? Sí, en los últimos días ha subido bastante, desde el rango en torno a 850, 860 pesos, llega a máximo histórico hace algunos días atrás y ya estamos superando la barrera de los 900 pesos. Esto se debe en gran medida por el hecho de que en Estados Unidos la inflación no cede y por ende el Banco Central de Estados Unidos sube la tasa en 75 puntos bases y es probable que la siga subiendo de manera fuerte, agresiva, para de esa manera contener la inflación que, según muchos, se le escapó un poquito de las manos a la Reserva Federal esta contención de la inflación. Y por el hecho de tener que subir las tasas de manera más agresiva, de una manera tardía, eso puede generar una desaceleración económica en donde se podría plantear la opción también de una recesión. Y se está hablando ya bien fuerte en el mundo de esta posibilidad de recesión que se debe precisamente a este ajuste que eventualmente estaría haciendo la Reserva Federal. Sí. Y también hay que tener en cuenta que partimos de una base bastante elevada, teniendo en cuenta el alto crecimiento que vivió el mundo y Estados Unidos en particular post-pandemia. Sí, Sergio, es interesante porque Jerome Powell en su comparecencia ante el Senado este jueves también él dice y ratifica que el compromiso por frenar la inflación es incondicional. ¿Eso cómo se lee, digamos, en los mercados? ¿Como algo bueno o como algo negativo por lo que pueda ocurrir más adelante? En las últimas horas, en los últimos días, las bolsas, los mercados en general han estado un poquito más tranquilos. Por lo tanto, tiendo a pensar de que ya está bastante internalizada la situación actual con una alta inflación y con estas alzas de tasas más agresivas por parte de la Reserva Federal. Ahora, ¿cómo se materializa esto en algo concreto que obviamente nos preocupa y por lo cual tiene impacto en el dólar en Chile? Es precisamente la ruptura de un piso importante del cobre. Creo que el factor principal de los últimos días es, como se le denomina al cobre, el doctor cobre. Se dice por ahí coloquialmente que el cobre tiene un doctorado en economía porque predice de buena manera cómo va la evolución de la economía de cara al futuro. Y por lo tanto, esta ruptura de los $4, que ha sido una caída importante por parte del cobre, eso es lo que ha impulsado en los últimos días al precio del dólar en Chile. Sí, bien interesante eso, porque si es que efectivamente se anticipa a un escenario macroeconómico, habría que preocuparse, ¿no? Pensando en la caída fuerte que ha tenido el precio del cobre durante los últimos días. Sí, la verdad que cuando el cobre tiene este tipo de comportamientos hay que tomarlo en cuenta porque sin duda tiene una relación muy directa con el crecimiento a nivel global y el hecho de que esté cayendo en los últimos días, rompiendo esta barrera, este piso que eran los $4 la libra, es un indicador de que la situación económica a futuro se viene algo más delicada. Lo que está en discusión hoy día es de qué magnitud puede ser eventualmente esta recesión o esta desaceleración económica. Muchas veces cuando uno escucha la palabra recesión se preocupa porque uno ha vivido en el pasado situaciones difíciles en la economía y sabemos que a la larga esto termina impactando en la inversión, en el empleo. Pero de acuerdo a todos los indicadores que estamos conociendo hoy en día y desde dónde parte esta situación económica un poquito más compleja, hay consenso en que esta desaceleración va a ser algo corta y limitada. No necesariamente una recesión importante, drástica, fuerte, como lo fue, por ejemplo, la del 2008-2009, en donde se genera una gran recesión por el hecho de que el sistema financiero se ve fuertemente afectado. En este caso, no estamos viendo una situación de este estilo y, por lo tanto, se espera que sea una desaceleración más bien moderada. Sí, ese punto es interesante. ¿Es como una suerte de recesión necesaria para restablecer los equilibrios macroeconómicos? Sí, coincido con tu descripción de la situación actual. Necesaria, entre comillas, por supueto, ¿no? Porque tiene efectos negativos, por supuesto.
Por supuesto, siempre una desaceleración económica genera impacto de una u otra manera en el bolsillo de las personas, que es lo que preocupa. Pero yo creo que es cierto, es correcto la descripción por el hecho de que vivimos una situación muy particular post pandemia, en donde se le inyectó demasiada liquidez a las economías y vivimos en una especie de burbuja con muchos recursos en la calle, en la economía en su conjunto, y por lo tanto hoy día en cierta medida se está saneando esta situación de desequilibrio. Hay desequilibrios positivos y negativos, en este caso fue un desequilibrio que generó más crecimiento del potencial y eso hoy día se está moderando. Sergio, a comienzos de año, sobre todo en el mes de febrero, marzo, cuando parte la guerra en Ucrania, se veía esta como una de las grandes amenazas para el año en materia económica, precisamente, ¿no? Los efectos que eso podía generar, las disrupciones en el precio del petróleo y en otros productos, pero se veía como un tema de corto plazo también. Hoy día ese sigue siendo el principal riesgo, es decir, si en un par de semanas llegara a su fin la guerra, ¿no?, en un escenario hipotético, ¿se vuelve a enrielar la economía o hoy día la preocupación más bien está puesta en aspectos inflacionarios fundamentalmente en Estados Unidos? Sí, hay una encuesta que hace todos los meses Bank of America a diferentes gestores de fondos y ahí se ven principalmente las preocupaciones que existen en el mercado, los analistas, en los gestores de inversión. Y hoy día principalmente el tema prioritario es sin duda la inflación y de la mano a esa elevada inflación es el efecto que tendría esta alza de tasa por parte de los bancos centrales. Si estas alzas de tasa son tan agresivas porque se les escapó un poquito de las manos este control de la inflación, es ahí donde está el riesgo de que eso pueda generar un freno más significativo en la economía. Por lo tanto, va a ser muy importante cómo vaya manejando las expectativas la Reserva Federal de Estados Unidos. También hay que sumar el Banco Central Europeo y los principales bancos del mundo, bancos centrales del mundo, de cómo hacen este ajuste. Porque si ese ajuste es de cierta manera bien administrado, probablemente vamos a ver una desaceleración económica, pero no vamos a llegar a un shock importante que genere una recesión más prolongada. Por lo tanto, ahí está la clave de lo que pueda ocurrir en los próximos meses con la economía. Sí, y volviendo al punto de origen de la conversación, Sergio, sobre el precio del dólar, el mercado, ¿qué es lo que tiene internalizado hoy día cuando vemos este precio por sobre los 900 pesos? ¿Que vienen alzas, que vienen pronto, la magnitud de esas alzas en la tasa, por ejemplo, de Estados Unidos? Lo que estamos hoy día observando en el dólar en Chile es que está subiendo las tasas de interés Estados Unidos y que el dólar está subiendo en varias partes del mundo. Además también por factores de riesgo que estamos viviendo en los mercados. Entonces, todo esto indica que el dólar podría seguir subiendo y uno de los frenos que podrían existir es precisamente que el Banco Central intervenga. Pero eso todavía no es del todo claro y no hay señales muy concretas al respecto. Ajá. Bien, veremos cuáles son las señales que se dan en las próximas semanas en este sentido y cómo van respondiendo también los mercados. Por supuesto, son mensajes que llegan fundamentalmente desde Estados Unidos. Sergio Tricio ha estado con nosotros. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sebastián. Que esté bien. Que esté muy bien.